Mucho gusto, mi nombre es Adriana Rojas, soy psicóloga con 15 años de experiencia laboral y el otro mes les cuento que vamos a estar de aniversarios porque ya vamos a cumplir 2 años generando contenido para las redes sociales, todo con el interés de promover el bienestar y la salud de las personas que nos siguen, que son los psicoinquietos. Les cuento que pues este año iniciamos muy positivos, pero pues el panorama en temas de salud por la emergencia de COVID-19 pues nos tiene nuevamente en algunas ciudades en cuarentena y pues es muy importante que continuemos trabajando en el tema de salud y bienestar emocional. Y por eso hoy vamos a trabajar el tema de inteligencia emocional. Entonces, a mí me gustaría que las personas que están conectadas me dijeran si fueron de las personas que seleccionaron el tema de inteligencia emocional o si hasta ahora están llegando, ¿por qué creen que es importante para cada uno de nosotros aprender y desarrollar la habilidad que es denominada inteligencia emocional? Entonces, yo estoy aquí revisando sus comentarios. Les cuento que la inteligencia emocional es una habilidad blanda que últimamente las organizaciones en el mundo la están priorizando en sus procesos de selección y que hemos identificado que a lo largo del año anterior y es muy importante que la desarrollemos porque es una habilidad que está dirigida a fortalecer y promover nuestra relación. Cuando hablamos de relaciones, es relación con nosotros mismos, relación con los demás y también el impacto que podemos generar en nuestra sociedad. Por eso es muy importante la inteligencia emocional. Entonces, para el día de hoy lo que vamos a tratar es, primero, que cada uno de ustedes tenga claro qué es una emoción, cuáles son las emociones básicas, qué reacciones tenemos cuando presentamos alguna de estas emociones y cuál es la función. Por la cuenta de Instagram y por WhatsApp también les compartí una pequeña encuesta y me di cuenta que hay algunas cosas que ya las tienen claras y otras que no, por ejemplo, del papel y del rol que tienen las emociones. Entonces, para las personas que se están conectando, les contamos que para el día de hoy vamos a iniciar. Esta es como la clase párvulos de inteligencia emocional, o sea, lo básico que tenemos que tener, pero es muy importante que lo conozcamos porque a través de la experiencia que tengo, son muchas las personas que aún no reconocen la importancia de educarse en temas de salud y bienestar y pues el día de hoy en emociones. Entonces, quiero iniciar contándoles que la emoción es una alteración de nuestro estado de ánimo que se caracteriza porque tiene 3 reacciones. Una reacción que es fisiológica, otra reacción que es conductual y otra reacción que es cognitiva. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hablar de los sentidos son el tacto, el olfato, la vista, el gusto. Nosotros nos damos cuenta que también tenemos unos cambios, ¿cierto? Entonces, si yo pongo mi mano en un objeto que esté caliente, inmediatamente yo voy a tener una sensación y esa sensación va a ser que yo retire mi mano de ahí. Entonces, precisamente eso es lo que ocurre con las emociones. Las emociones tienen unas funciones dentro de las que está la protección y lo que hacen es que generan unos cambios físicos. Entonces, vamos a pensar en una emoción básica que es la tristeza. Entonces, cuando yo estoy triste, ¿qué cambios hay físicamente? Entonces, yo me siento con poca energía, me siento con ganas de llorar, a veces se me baja el apetito, quiero dormir, me aparto. Entonces, son cambios que hay. Entonces, ¿cuáles serían los físicos en la tristeza? Pues esa sensación que tengo de querer llorar, el sentirme débil, o sea, uno se da cuenta cuando la persona está triste porque se pone cabizbaja, su tono muscular no sé cómo decirlo, está muy relajado, ¿sí? Y es fácil percibirlo. Si yo estoy conectado y conozco a esa persona, puedo ver si está triste. En los cambios de comportamiento que tiene una persona triste, pues es que se aparta,
que quiere estar solo, que se aleja, y lo cognitivo estaría relacionado con lo que piensa. Entonces, ¿qué piensa una persona cuando está triste? Nadie me quiere, me siento mal, me quiero morir, esto es, ¿sí? Nuestro pensamiento está muy relacionado con un tema negativo. Entonces, quiero que les quede claro eso. Todas las emociones que nosotros sentimos tienen cambios físicos, cognitivos, que son los pensamientos, y comportamentales. Pero como les decía, no hay emociones negativas o malas. Todas las emociones tienen una función y esos cambios nos llevan a que nosotros nos movilicemos, a protegernos o a que nos motivemos a hacer algunos cambios de actitudes o de comportamientos. Por eso es que existe. Entonces, ahí quiero aprovechar para mandarle un saludo a Joyce, a Javier Orozco, a María Constanza, que están conectados, e invito a las personas que están ahí que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, que nos las coloquen, me las hagan saber o compartirnos una experiencia. Entonces, lo que les decía es que así como nosotros tenemos 5 sentidos, nosotros tenemos una diferente gama de emociones. Las emociones básicas, es decir, se consideran básicas porque son universales, significa que se ha establecido que en todo el mundo los seres humanos de manera innata nacemos con esas emociones, son la tristeza, la ira o el enojo, el miedo, ¿y cuál me falta? La que consideramos que es la positiva, que es la alegría. Entonces, son esas 4 las que se establece que son básicas e innatas y universales. Y que es decir que nadie me enseña porque yo las tengo ahí y sale. Entonces, y lo que les decía, cada una de estas emociones genera una reacción. ¿Vale? Espero que hasta ahí todo esté claro, o si no, ustedes me dicen para hacerles alguna retroalimentación al respecto. Ahora les quiero contar lo que les decía. Cada función que tenemos en nuestro cuerpo cada emoción tiene unas funciones y esas funciones están relacionadas de la manera que yo me estoy sintiendo. Entonces, así como los colocaba el ejemplo, un saludo para mi colega Amanda, así como yo les decía, el olfato. Entonces, el olfato, que es un sentido que tiene una función, y esa función, por ejemplo, está relacionada a decirme qué puedo consumir y qué no puedo consumir. Entonces, si yo me llega un alimento y yo siento el olor a podrido, pues en mi cuerpo, ¿qué ocurre? Que me da asco, que siento repulsión, me dan náuseas y yo lo rechazo. Exactamente eso ocurre con las emociones, que nos ayudan a protegernos, a cuidarnos y a movilizarnos. Entonces, una función es adaptativa y es decir, que nos prepara para que nosotros hagamos cambios y nos movilicemos. Otra es la social, que está relacionada con que de acuerdo a esa reacción que yo tenga, voy a acercarme o voy a acercar a otras personas o voy a alejarme si siento que esto me está haciendo daño. Y por otro lado están las motivacionales, que es las funciones de la emoción que están relacionadas con que yo y me interese por hacer algunos cambios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, alguna persona en Instagram me decía, cuando les preguntaba que cuál de estas emociones nos protegía, y ellos creían que la emoción que nos protegía era solo el miedo. Y no vemos que la tristeza, el enojo, la alegría y el asco, todas nos protegen, ¿sí? Lo que pasa es que lo que nos hemos dado cuenta, yo como profesional, yo llevo 15 años de experiencia laboral y en la parte clínica trabajo desde el 2014. Y si les cuento que parte de lo que casi siempre me toca pedirle a los consultantes es que empecemos a priorizar el tema emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger cada una de estas emociones y empezar a revisar qué emociones se están presentando en mi vida y cómo estoy reaccionando. Es decir, por ejemplo, si yo hoy me sentí triste,
qué cambios en mi cuerpo identifiqué. Si siento que me sentí triste, ¿qué pienso cuando estoy triste y cómo actúo cuando estoy triste? De alguna manera ese es el primer paso de empezar a desarrollar la habilidad de inteligencia emocional. Y es decir eso, cada día voy a pensar cómo me siento, qué emociones estoy presentando y cómo actúo. Si persistentemente en mi día a día yo me estoy sintiendo triste, y eso está haciendo que yo deje de comer, que baje de peso, que llore frecuentemente, que no pueda dormir, que me aleje de los demás, que esté pensando en quitarme la vida. Ahí hay que prestar atención, ¿sí? Entonces, es importante. Ahora, ¿cuál es la función de la tristeza? ¿Ustedes creen que qué función tiene la tristeza? Y les hago esta pregunta y me quiero centrar un poco en la tristeza porque lo que he identificado en consulta es que a las personas no les gusta demostrar que están tristes y entonces disfrazan a la tristeza, la culpa. Entonces, eso me ocurre, no sé si en este momento aquí hay conectadas a mamás o a los caballeros, y es que socialmente, especialmente los caballeros, no les enseñan a estar tristes y a manifestar su tristeza. Pues resulta que precisamente la función de la tristeza es mostrar vulnerabilidad para que las otras personas se acerquen, se interesen y me ayuden a protegerme. Y precisamente eso es lo que muchas personas no quieren. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado a muchas de las mamás que me consultan y me dicen, yo lo que hago es que demuestro que estoy fuerte, me voy al baño, lloro, me seco las lágrimas o a veces no permito llorar, no me permito llorar y salgo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es inhibiendo esa emoción, y cuando una emoción se inhibe, por algún lado empieza a salir. O sea, nosotros no podemos decir, no, yo voy a ser fuerte, no pasa nada y voy a seguir adelante. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que se nos dispara la gastritis, el estreñimiento, no podemos dormir, nos ponemos hipersensibles, nos equivocamos con mucha facilidad, y está muy relacionado a que no hemos permitido que esas emociones que sentimos salgan. ¿Listo? Entonces ahí Amanda, que es una colega, Amanda, un abracito gigante, sé que estás en Cúcuta, entonces desde acá, desde Bucaramanga, te envío un abrazo enorme. Amandita nos dice, toda la razón, Adri, las emociones se perciben, se pueden sentir y tienen reacciones tanto emocionales como comportamentales. Entonces ahí les dejo de tarea que cojan a las emociones primarias y empiecen a decir cómo se manifiestan en mi cuerpo físicamente, qué hago cuando estoy bajo esa emoción, el pensamiento y cómo actúo. Y ahí yo tengo que revisar qué es lo que hacemos en consulta, qué es adaptativo o sano y qué no. Ahora vamos a pensar en el enojo, que es una emoción que es mucho más vaga. Entonces, ¿cuál es la función del enojo? También protegernos, y es alejarnos de estímulos que están siendo aversivos. Entonces, si por ejemplo yo voy por la calle y recibo un insulto, yo lo escucho y yo digo, ¿cómo así? Me están atacando y se me sube, se me late el corazón, me pongo caliente y siento más energía. ¿Qué es lo que está diciendo mi cuerpo? Pues que me están atacando y que tengo que proteger. Dice, a veces el enojo es un motor. Sí, efectivamente. Pero entonces, como lo decíamos, dentro de las funciones es movilizar. Entonces, es decir, me están atacando, yo tengo que protegerme. Pero esa protección no es agarrar a la persona, golpearla, o lo que me pasa con algunos consultantes, y es que cogen un objeto y empiezan a botarlo, ¿sí? Sino que empiezo a decir que tengo más energía, que me tengo que movilizar. ¿Qué es importante en el tema de inteligencia emocional? Que nosotros aprendamos a expresar esas emociones. Entonces, nuevamente voy a partir, porque sé que aquí hay personas que tienen pareja o que son padres, y es primero reconocer esas emociones en mí. Es decir, definitivamente me siento triste, me siento mal, me siento vulnerable, no sé qué hacer.
me dan ganas de llorar, darse permiso para llorar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos contenemos y seguimos adelante. Y esa contención del llanto, no sé si ustedes quieren, vayan y busquen en Google, y el llanto nos permite movilizar músculos, el llanto nos permite relajarnos, el llanto nos permite liberar una serie de hormonas que nos van a dar calma. Hay un ejercicio que nosotros hacemos y es que a esas personas que se contienen cuando lloran les decimos, bueno, va a escoger una hora y va a empezar a pensar en todos esos momentos tristes y a inducirse el llanto. Y ocurre 1, 2, 3 días que lloran y al tercero ya no lo hace. ¿Por qué? Porque se dieron permiso de expresar esa emoción. Y ese permiso no es solamente con nosotros mismos si tenemos pareja, hay que decirle, mira, estoy súper triste porque no tengo trabajo, estoy muy triste porque tengo deudas y no sé qué hacer, estoy triste porque, no sé, siento que no soy importante. Y entonces darle la posibilidad a las personas de expresar. Entonces dice Cristian Walteros, nos dice qué pasa cuando con ese enojo se muestran otras emociones. Resulta que un resultado de no gestionar las emociones primarias es que empiezan a darse una serie de combinación de emociones que vienen otras. Otras emociones son la ansiedad, la culpa, el resentir. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros a medida que vamos vamos sintiendo una emoción, aprendamos a expresar y nos permitamos que nuestro cuerpo nos lo muestre. Entonces, hay algo y es que nuestro cuerpo nos habla, pero nosotros a veces lo acallamos. Entonces, me está empezando a doler la espalda, me está empezando a doler la cabeza, yo lo que hago es coger una pastilla, tomármela y seguir. Pero en ningún momento me pregunto, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Sí? Entonces, algo que hemos aprendido cuando trabajamos el tema de inteligencia emocional es que no es solamente como tomar esa pastillita para calmarnos, o hay otra cosa que ocurre y es que muchas personas cuando se sienten tristes, lo que hacen es que se van de compras, se van para la discoteca cuando había la posibilidad de ir a la discoteca, consumen alcohol o algún psicoactivo, no sé, van y hacen algo como entretenido y lo que hacen no es afrontar esa emoción, sino huir. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Y eso fue el resultado que nos dio la cuarentena, que como de alguna manera no nos dábamos el espacio de sentir ciertas emociones y al estar en casa, de pronto solos, aislados, sin tanta interacción social, lo que pasa es que ahí empezamos a confrontarnos. Y como no nos damos permiso porque decimos, ay, yo no me quiero sentir triste, uy, esta ansiedad que tengo es horrible, que desespero, y empiezo a mirar de qué manera la evito, pues es que se nos dispara. Entonces, pues lo que nos está mostrando es que cuando hay una serie de emociones mezcladas, Cristian, es que no nos hemos permitido expresar esas emociones. ¿Qué está pasando con los padres y los hijos? Que así como nosotros no nos sentimos cómodos llorando, no le estamos permitiendo a los niños, a los adolescentes y a las personas con las que vivimos expresar esa emoción, ¿sí? Entonces la castigamos. Recordemos que un docente, un profesional o un papá o una mamá son modelos. Entonces, así como los padres nos enseñan reglas de cómo comportarnos, sobre la alimentación, también nos están dando educación emocional. Y como muchos de los padres no tienen conocimiento sobre esto porque no lo han aprendido, pues los papás no son perfectos y ellos vienen también con un pasado y si dentro de ese pasado no estaba esta información, pues lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Entonces, muchas veces un papá o una mamá se enojan porque dicen, pero usted por qué está llorando, o porque se puso bravo y no se dan cuenta que también los niños y las niñas, los adolescentes, necesitan expresar esa frustración, esa tristeza. Y a veces
decimos, no, pero es que el niño está llorando porque se perdió un juguete, y dices, ay, pero es que eso es una bobada, eso es una tontería y no es importante. Entonces, es importante, y lo que veo es eso, cuando ocurren situaciones donde el papá o la mamá están viendo que su hijo está manifestando una emoción, lo que hacen es que no le permiten hablar, sino le dicen, bueno, usted está castigado, váyase para el cuarto, o no llore, o no grite, sino que entonces estamos inhibiendo esa posibilidad de expresar las emociones. Aquí voy a leer los comentarios. Entonces dice, cuando se actúa bajo la ira, es claro que se actúa bajo nuestro cerebro reptiliano, sí señor, que es el instintivo, y no bajo la racionalidad. Por eso es tan importante cuando se habla de ejercicios de respiración y relajación en dichos estados de alteración emocional. Muchísimas gracias, Amanda, por tu aporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio de digo, bueno, yo cuando me enojo, pierdo el control, boto las cosas y digo groserías, por decir algo. Entonces tengo que empezar a trabajar un proceso consciente para decir, bueno, ahora, porque no voy a dejar de sentir enojo. O sea, inteligencia emocional no significa que yo voy a dejar de sentir esas emociones, sino que las voy a aprender a reconocer y a gestionarlas. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando pase eso? Sí, eso es. Maritza Rojas dice, reprimir las emociones causa una baja tolerancia a la frustración. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros reprimimos, sea la tristeza, o sea, si yo intento mostrar que estoy bien cuando no lo estoy, o cuando sé que una persona me está lastimando y yo no lo expreso, pues esto va a generar mucha frustración. Y la baja tolerancia a la frustración es que con cualquier cosita que pase, yo exploto de diferentes maneras. Entonces recordemos que algunas personas, cuando están bajo ciertas emociones, lo que hacen es acciones o palabras que le hacen daño a los otros, como hay otras que nos hacen daño a nosotros mismos, como los comportamientos autolesivos. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos autolesivos? Que yo me jalo el cabello, que yo me rasguño, que le pego puños a la pared. Entonces, hay personas que dicen, no, me dicen en consulta, especialmente los caballeros, no, pero es que yo lo único que hago es que voy y le doy un puño a la pared, ¿sí? Pero no le pego a ella. Pero de todas maneras, ahí no se está haciendo una gestión acertada de esa emoción porque se está haciendo daño. Entonces, en ese momento, bajo esa emoción puede tener mucha fuerza y se puede lastimar la mano, además que no es un comportamiento funcional y adaptativo. Ahora dice, muy cierto, a veces como padres de familia reprimimos las emociones de los niños. Pues mi colega que es mamá y que le gusta mucho estudiar sobre la crianza de los niños, entonces hay algo que es el término que ella dice, invalidamos. ¿Qué significa validar la emoción? Es decirle a esa persona, mira, yo entiendo que estás triste, yo entiendo que ese juguete para ti era importante, pues ya no la vamos a poder recuperar, si quieres llorar, llora, y piensas que podemos hacer pues para que te pase esa tristeza, ¿sí? Quiero que quede claro para el día de hoy que no existen las emociones negativas, que la alegría también tiene una función. ¿Cuál creen para las personas que están conectadas? ¿Cuál creen que sería la función de la alegría? Entonces, mientras comparten su respuesta, la alegría nos permite identificar qué nos gusta, qué nos hace felices, qué nos motiva, qué nos moviliza. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos la decisión de realizarlo de manera constante. Si nosotros no tuviéramos ese refuerzo, pues no nos levantaríamos a estudiar, a trabajar. Dice la función de la alegría es facilitar las dificultades, sí, se convierte como un estimulante. Bueno, hoy no me fue bien, hoy no me sentí bien, pero lo hago, por ejemplo, cuando uno estudia. Entonces, cuando uno estudia, lee, pero el hecho de saber que fue y expuso, que tuvo un buen desempeño o que comprendió o aprendió algo que no sabía, eso hace que yo me sienta satisfecho y se generan una serie de hormonas. Entonces, ahí es muy importante.
O por ejemplo, cuando vemos a un ser querido. Entonces, cuando tenemos a ese ser querido que nos hace reír, con el que disfrutamos el momento, con quien nos sentimos acompañados, pues como yo se los decía, las emociones tienen esa función de acercarnos a las personas. ¿Listo? Entonces quiero que ese mensaje les quede súper claro hoy. Hoy es como nivel parvulitos. Entonces, todas las emociones nos protegen. Aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, es decir, cuando me duela algo, cuando haya un síntoma o algo diferente, y no nos acostumbremos a estar mal, porque hay gente que me dice, llevo 1 o 2 años sintiendo frustración, llevo 1 o 2 años escondiéndome en el baño para llorar y que nadie se dé cuenta que yo estoy triste, llevo meses sin poder dormir. Entonces, no nos acostumbremos a sentir vivir sensaciones que nos puedan estar haciendo daño, porque por lo que leía es que por enojos podemos, o por tristezas, podemos hacernos daño, no solamente con una ideación, un intento de suicidio, con la práctica de conductas autolesivas, sino también físicamente. O sea, si tú no le pones atención al dolor de cabeza, se te convierte en migraña y por situaciones emocionales, tú puedes hasta infartar, ¿sí? He tenido pacientes y muy jóvenes que son muy autoexigentes y, por ejemplo, han presentado parálisis o tics o ciertas cosas con respecto a sus músculos. Entonces, tengamos en cuenta estos factores, ¿vale? Y ya para finalizar, me gustaría pues invitarlos a que hagan ese ejercicio, a que reconozcamos la importancia de aprender a validar nuestras emociones, es decir, yo estoy triste, me siento mal, no está mal sentirse así. Hay algo que les quiero decir y que hablaba con alguien hace poco, y es que nos ha hecho mucho daño que en los medios de comunicación y muchas personas nos venden que nosotros podemos estar el 100% del día felices toda la vida. Entonces, eso no es real. Y entonces muchas personas como que se forzan a estar todo el tiempo felices o creen que hay que hacer algo para estar 100% felices. Y es, por ejemplo, en este momento que estamos con COVID. O sea, pasamos por momentos de angustia porque sentimos miedo y eso es absolutamente natural. Entonces, es importante que seamos conscientes que si se presenta alguna de estas emociones no significa que estamos mal, significa que nuestro cuerpo nos está diciendo, tenemos que movernos, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer algo. Entonces, en el caso de la tristeza, lo que yo les decía, lo que busca la emoción de la tristeza al que tú llores, te sientas frágil, es que las personas que están en tu entorno se unan y te cuiden, te protegen. Esa es una de las funciones de la tristeza. Y que no nos sintamos mal porque la vivimos, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Y lo otro es, así como validamos esa emoción en nosotros, que aprendamos a validar las emociones en los demás. Eso es parte de lo que significa la inteligencia emocional, aprender a reconocer. Entonces nosotros ya cuando convivimos con alguien ya sabemos en qué momento está triste, en qué momento está alegre, en qué momento está como ansioso, para ver nosotros también. Y eso es parte de la conducta prosocial, es decir, que nosotros nos cuidamos unos entre otros. Así aprendamos a conectar. Los medios de comunicación y el entorno, todos los mensajes nos hablan mucho de la parte externa, ¿cierto? De gastar tiempo en cuidar nuestro cabello, el maquillaje, la ropa, en fijarnos mucho en los demás. Pero a veces a muchas personas les cuesta hacer procesos que nosotros llamamos introspección. Y es decir, aprender a conocernos y aprender a revisar qué está pasando con nosotros allá adentro. Aprovechemos todos estos espacios que tenemos
de estar en casa, o saque tiempo, si usted es una persona que convive con muchas personas, saque un tiempo para tomarse un tiempo y aislarse y empezar a conectarse con esa emoción. Si, por ejemplo, una noche no puede dormir, siente que ese corazón está acelerado, que vienen muchos pensamientos, levántese, coja un cuaderno y empiece esas ideas que tiene, empiece a sacarlas y empiece a preguntarse, si yo digo nadie me quiere, ¿por qué lo digo? Si digo creo que no puedo con esta situación, revise. Y no tema en buscar ayuda. Los profesionales de la salud estamos no solamente para escucharlos, sino para determinar en qué punto esa presencia de esa emoción podemos trabajarla para evitar que se presente un trastorno, y también para ver de qué manera podemos buscar recursos para que cuando se esté presentando esa situación estresante que haga que usted se enoje o se altere, pueda hacerlo de manera funcional sin hacerse daño a usted o hacerle daño a las personas con las que convive o con las que interactúa.